Estimados estudiantes de álgebra lineal, soy el tutor Harold Jaime Sajaud López. En nombre de la red de docentes del curso de álgebra lineal, me permito orientarlos en un ejercicio de aplicación sobre determinantes utilizando el método de Cramer. El problema a resolver es el siguiente. Una familia consta de una madre, un padre y un hijo. La suma de las edades actuales de los tres es de 80 años. Dentro de 22 años, la edad del hijo será la mitad que la de la mamá. Si el padre es un año mayor que la madre, calcule mediante el método de Cramer las edades que cada uno tiene actualmente. Procedemos a dar la solución al problema. Para ello, debemos identificar las variables o incógnitas que están presentes dentro del problema. Entonces, como el objetivo consiste en determinar las edades actuales de la madre, el padre y el hijo en esa familia, esas precisamente van a representar las variables o incógnitas del problema. Entonces, X va a representar la edad actual de la madre, Y la edad actual del padre, Z la edad actual del hijo. Ellas son las variables que vamos a encontrar. Pasamos entonces a plantear las ecuaciones que representan el problema formulado. Habiendo analizado en detalle el problema, se deducen tres ecuaciones, que son las siguientes. La primera está asociada a la suma de las edades de cada uno de los miembros de la familia. La edad de la madre, la edad actual del padre y la edad del hijo, que deben sumar 80 años. Matemáticamente, x más y más z igual a 80. La segunda ecuación se obtiene analizando que dentro de 22 años la edad del hijo será equivalente a la mitad de la edad de la madre. Eso lo expresamos así. Z más 22 es igual a x más 22 sobre 2. Finalmente, la tercera ecuación se deduce a partir de que la edad del padre es un año mayor que la edad de la madre. Matemáticamente nos queda y igual a x más 1. Ahora procedemos a recomponer estas ecuaciones de manera que las variables o incógnitas queden en el miembro izquierdo de cada ecuación y los términos independientes en el lado derecho. La primera ecuación no va a sufrir modificación, es x más y más z igual a 80. En la segunda ecuación vamos a desaparecer el denominador 2 y lo multiplicamos por las cantidades que están en el miembro izquierdo. Esto quedaría 2z más 44 igual a x más 22. En la tercera ecuación, la variable x la pasamos con signo contrario hacia el miembro izquierdo de la ecuación y dejamos en el lado derecho el término independiente 1. Ahora tratamos de escribir cada una de estas tres ecuaciones de manera que en ella
se visualicen las tres incógnitas x, y, z. Quedaría de la siguiente forma. La primera ecuación sigue sin modificación, x más y más z igual a 80. En la segunda ecuación nos va a quedar menos x. Como y no tiene representación en la ecuación, le colocamos el coeficiente 0, 2z, y en los términos independientes resulta menos 22, que equivale a restar 22 positivo con menos 44. Finalmente, la tercera ecuación nos va a quedar menos x más y más 0z igual a 1. La solución de este sistema de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas por el método de Cramer requiere, en primer lugar, que el determinante del sistema, que lo representamos por el símbolo delta, sea diferente de 0. El determinante del sistema se elabora o lo construimos a partir de los coeficientes de las variables del sistema de ecuaciones que representa el problema que estamos analizando. Es decir, el determinante del sistema nos va a resultar un arreglo de 3 filas por 3 columnas. La primera columna del determinante del sistema corresponde a los coeficientes de la variable x en el sistema de ecuaciones, que en este caso van a ser 1, menos 1, menos 1. La segunda columna en el determinante del sistema van a representarlos los coeficientes de y, que en su orden son 1, 0 y 1. Y la tercera columna en el determinante del sistema está asociada a los coeficientes de la variable z, que en su orden son 1, 2, 0. Para resolver este determinante de 3 por 3, lo vamos a hacer reduciéndolo a determinantes de 2 por 2 de la siguiente forma. Vamos a tomar los elementos que se encuentran en la primera fila del determinante y los vamos asociando a determinantes de orden 2 por 2. Nos va a quedar así. Tomando el primer elemento de la primera fila, o sea 1, nos va a quedar el siguiente determinante de 2 por 2. ¿Cómo encontramos ese determinante de 2 por 2? Vamos a eliminar a los lados del número 1, tanto al lado derecho como al lado izquierdo, los números, y tanto arriba como abajo de 1, y encontramos que nos va a quedar el determinante 0, 1, 2, 0. Luego tomamos el segundo elemento de la primera fila del determinante del sistema, pero vamos alternando los signos. Se empieza siempre con más, el siguiente signo debe ser negativo, el siguiente será más y se van alternando sucesivamente. Entonces nos va a quedar menos 1. ¿Cuál va a ser el determinante de orden 2 por 2 que nos va a quedar? Eliminamos los números al lado derecho e izquierdo de 1 y arriba o abajo del número en cuestión. Nos va a quedar entonces en el determinante de 2 por 2 menos 1 y 2, 0. Luego sumamos el
tercer elemento de la primera fila del determinante del sistema, que también es 1, y para encontrar el determinante de 2 por 2, eliminamos los números al lado derecho e izquierdo del número y arriba o abajo del número, quedándonos dentro del determinante de 2 por 2 menos 1, 0, 1. Ahora es importante recordar o tener en cuenta cómo resolver un determinante de 2 por 2. Para ello se aplica la siguiente fórmula. Si tenemos el determinante de 2 por 2 conformado con el siguiente arreglo, lo voy a leer en columnas AC y la segunda columna del determinante BD. Entonces, si queremos resolver ese determinante de 2 por 2, vamos a aplicar la siguiente fórmula. Multiplicamos las diagonales y las restamos entre sí. Entonces quedaría A por D menos C por B. Esta fórmula la vamos a aplicar para resolver los determinantes de 2 por 2. Entonces, retomando la solución del determinante del sistema del problema que estamos analizando, nos va a resultar lo siguiente. El determinante del sistema, aplicando las operaciones en cada uno de los determinantes de 2 por 2, que en la diapositiva anterior ya mostramos, nos va a quedar así. 1 que multiplica a 0 menos 2, menos 1 que multiplica a 0 más 2, y más 1 que multiplica a menos 1 menos 0. Las cantidades que están en los paréntesis son el resultado de hacer las operaciones en cada uno de los determinantes de 2 por 2 en los que convertimos el determinante del sistema a efecto de poder resolverlo. Entonces, haciendo estas operaciones aritméticas, nos va a quedar de la siguiente forma. 1 por menos 2, menos 1 por 2, más 1 por menos 1, nos resulta menos 2, menos 1, y esto nos va a dar menos 5. Menos 5 es diferente de 0. Entonces acá podemos deducir que es viable, que es factible aplicar el método de Cramer, porque el determinante del sistema con valor de menos 5 resultó diferente de 0, que es el primer criterio que se debe considerar para resolver por determinantes un sistema de ecuaciones lineales. El segundo criterio que debemos tener en cuenta para aplicar el método de Cramer consiste en tener en cuenta las fórmulas para encontrar los valores de cada una de las variables o incógnitas del problema. Que recordemos, estas incógnitas o variables son la edad actual de la madre, la edad actual del padre, la edad actual del hijo. Entonces, el método de Cramer nos dice que para cada una de estas tres variables, la fórmula correspondiente es la siguiente. Para x va a ser igual al determinante asociado a la variable x dividido entre el determinante del sistema. Para encontrar y, eso va a ser igual al determinante asociado a la variable y dividido entre el determinante del sistema. Y para encontrar la variable z, eso va a ser igual al determinante asociado a la variable z dividido entre el determinante del sistema. Para encontrar
esos determinantes asociados a cada variable lo vamos a hacer de la siguiente forma. Para ello, hay que tener en cuenta que el determinante, para encontrar el determinante asociado tanto a X como Y o como Z, debemos, tomando como base el determinante del sistema, reemplazar en la columna de los coeficientes asociados a la variable que queremos encontrar, vamos ahí a colocar los términos independientes. Es decir, si vamos a hallar la variable y, en el determinante del sistema donde están los coeficientes de cada una de las variables, vamos a anular los coeficientes de y en lugar de ellos vamos a poner cada uno de los términos independientes del sistema de ecuaciones. Y así sucesivamente se va a hacer con los determinantes asociados a la variable X y a la variable Z. En concreto, nos va a quedar de la siguiente forma. El determinante asociado a X, delta X, va a ser igual. Recuerden, tenemos como base el determinante del sistema que ya habíamos encontrado, el delta, pero como vamos a hallar el determinante asociado a X, del determinante del sistema eliminamos los coeficientes de la variable X, que serían los de la primera columna, y ahí vamos a reemplazar los términos independientes del sistema de ecuaciones, que son 80 menos 22, 1. De resto queda igual el determinante del sistema. Ahora para resolverlo, lo reducimos a determinantes de 2 por 2. Tomamos la primera fila del determinante de X y nos va a quedar así. 80 por el determinante de 2 por 2, que sería 0, 1, 2, 0. Luego viene menos 1 por el determinante de orden 2, que sería menos 22, 1, 2, 0. Y más 1 por el determinante de orden 2, que sería menos 22, 1, 0, 1. Aplicando las operaciones aritméticas, nos va a resultar lo siguiente. 80 que multiplica a 0 menos 2, menos 1 que multiplica a 0 menos 2, más 1 que multiplica a menos 22 menos 0. Y nos va a resultar menos 160 más 2 menos 22, lo que equivale a menos 180. Similarmente vamos a proceder con el determinante asociado a la variable y. Tomamos como base el determinante del sistema delta, pero como vamos a hallar el determinante asociado a y, vamos a eliminar del determinante del sistema los coeficientes de y en su lugar vamos a reemplazar los términos independientes. 80 menos 22, 1. El resto queda igual al determinante del sistema. Y lo vamos a reducir a determinantes de orden 2 por 2 a efecto de obtener su valor. Tomamos para ello los elementos que están en la primera fila del determinante y nos va a resultar lo siguiente. 1 por el determinante de orden 2, que sería menos 22, 1, 2, 0, menos 80 por el determinante de orden 2, que sería menos 1, menos 1, 2, 0, más 1 por el determinante de orden 2, que sería menos 1, menos 1, menos 22, 1. Aplicando las operaciones aritméticas nos va a resultar que el determinante de y es igual a 1 que multiplica 0 menos 2, menos 80 que multiplica 0 más 2, más 1 que multiplica a menos 1 menos 22.
nos va a resultar menos 2 menos 160 menos 23, lo que equivale a menos 185. Y para obtener el determinante asociado a la variable z, procedemos similar que el delta x y el delta y, teniendo como base el arreglo del determinante del sistema delta. Ahí eliminamos los coeficientes de la variable z y vamos a reemplazarlos por los términos independientes del sistema de ecuaciones, que son 80 menos 22, 1. Para resolverlo, lo reducimos a determinantes de orden 2 por 2 y tomamos los elementos que están en la primera fila del determinante delta z. Nos va a quedar así: 1 que multiplica el determinante de orden 2, 0, 1 menos 22, 1, menos 1 que multiplica el determinante de orden 2, menos 1 menos 1 menos 22, 1, más 80 que multiplica el determinante de orden 2, menos 1 menos 1, 0, 1. Aplicando las operaciones aritméticas, nos va a resultar que delta z es igual a 1 que multiplica a 0 más 22, menos 1 que multiplica menos 1 menos 22, más 80 que multiplica menos 1 menos 0. Y esto nos va a resultar 22 más 23 menos 80 y es igual a menos 35. Entonces, ya teniendo en cuenta que conocemos los determinantes asociados a cada una de las variables x, y y z, y conocemos también el valor del determinante del sistema, aplicamos las fórmulas para obtener los valores de las variables del problema. Entonces x nos va a resultar que es igual al determinante de x sobre el determinante del sistema, que reemplazando los valores correspondientes sería menos 180 dividido entre menos 5 y eso va a resultar 36. Para encontrar y es igual al determinante de y dividido entre el determinante del sistema, cuyos valores son menos 185 dividido entre menos 5 y va a dar como resultado 37. Y para la variable z vamos a dividir el valor asociado al determinante de z dividido entre el determinante del sistema, que sería menos 35 entre menos 5 y va a dar como resultado 7. Todo lo anterior significa que la edad actual de la madre, que está representada por la variable x, son 36 años. La edad actual del padre, representada con la variable y, es 37 años. Y la edad actual del hijo, representada con la variable z, es de 7 años. Estos resultados constituyen la solución del problema planteado, la cual hemos obtenido aplicando los determinantes bajo el método de Cramer. Ustedes, a manera de comprobación, pueden sustituir estos valores encontrados de cada una de las variables x, y, z en el sistema de ecuaciones original y podrán corroborar que se obtiene una igualdad en cada una de las tres ecuaciones. Agradezco la atención prestada y espero que este ejercicio de orientación les sirva en su proceso de aprendizaje
del curso Álgebra Lineal. Muchas gracias.